Hemos invitado en esta noche a Emilio Rodas, que es el viceministro de Régimen Interior y Policía, a quien de verdad le agradecemos mucho por estos minutitos que nos está dispensando en el inicio del programa, para que podamos solicitarle una evaluación de lo que ha sido una jornada atípica, una jornada de paro, donde lamentablemente muchos sectores se han visto perjudicados. ¿Cómo está, viceministro? Buenas noches, bienvenido a Noche Sin Tregua. Buenas noches, Jorge, un gusto estar en su programa. Bueno, le digo nuevamente, por favor, ¿cuál es la evaluación que tiene el gobierno sobre esta jornada? Ha sido una jornada de protesta, una jornada de movilización. Hemos tenido algunos departamentos como La Paz, donde el sector más crítico ha sido el Alto, donde hemos tenido la mayor cantidad de puntos de bloqueo. Otro departamento que ha sido bastante crítico ha sido Cochabamba. En Santa Cruz, en la ciudad, no se ha sentido mucho el bloqueo, pero sí la ausencia del servicio público, y el bloqueo se sintió más en provincias y en algunos puntos concretos, como los puntos fronterizos de Puerto Suárez y los puntos de la refinería de Palmasola, donde han estado los del transporte pesado. Ha sido una jornada perdida, una jornada donde no se ha podido avanzar en el diálogo, porque hay una posición de cierta rigidez en la posición del sector transporte que nos ha llevado a este paro, que sin duda es un perjuicio para terceros, un perjuicio para todos aquellos que se están recuperando de la crisis económica, se están recuperando de la pandemia, de la cuarentena, de ese párate de la economía tan largo que hemos sufrido en 2020, y que este tipo de acciones no le hace nada bien. Con la policía hemos tratado de garantizar que haya circulación. En La Paz hemos podido, aunque había puntos de protesta, puntos de bloqueo, pero ha habido una posibilidad de desplazarse de manera efectiva en todo el alcance de la ciudad, y en el departamento no se sintió mayores efectos, pero sin duda que es un perjuicio para la población. Bueno, la tarde de este martes ha hecho llegar el ministro de Economía nuevamente una misiva a la dirigencia del transporte para solicitar que se vuelva a instaurar el diálogo, que se vuelva a asistir a la mesa de negociación para resolver este tema, esto ante la amenaza de que las medidas de presión podrían ser mayores en los siguientes días. ¿A qué atribuyen ustedes esta acción-reacción que ha tomado la dirigencia del transporte? Ayer hubo el diálogo, se rompe el diálogo, se va a la medida de protesta. El ministro de Economía ayer calificaba la medida como precipitada. ¿Qué otros factores identifican ustedes? No, hay una posición a veces intransigente del sector transporte. Se generó la apertura ayer durante el diálogo con el sector. Se plantea en último momento que esto vaya a un nivel de ley. Por supuesto que el ministro de Economía no preside la Asamblea Legislativa, no estaba en esa capacidad. La Asamblea Legislativa está terminando su receso de fin de año, entonces no había condiciones ayer para que los acuerdos, los avances se conviertan en ley, pero sin duda que había condiciones para continuar con el diálogo, había condiciones para llegar a acuerdos, a aproximaciones, pero es un tema de dar y ceder un poco también, ¿no? Ceder un poco y llegar a puntos de encuentro. Creemos que cualquier acuerdo que se haga va a ser mucho más fructífero que seguir insistiendo en una medida de presión que le hace daño al sector, le hace daño a otros sectores de la economía. Pero hay predisposición. Mañana se ha convocado el diálogo, hay la predisposición de seguir explorando los posibles acuerdos, y sin duda que va a haber avance, porque se trata de encontrar una salida en común, y el Ministerio de Economía está planteando o ha mostrado el ministro voluntad al convocar ahora a las 5 de la tarde. Se ha convocado también para mañana a las 9:30 de la mañana. Entonces va a haber sin duda avances que van a ser fructíferos para la población, pero esperamos también que haya voluntad de parte de la dirigencia y no oposiciones intransigentes. Ahora, viceministro, algunos sectores se han pronunciado el día de hoy a propósito de las pérdidas millonarias que se han registrado. La situación de crisis económica en el país no es sencilla, el mundo entero está viviendo una crisis económica. Esa crisis económica ha golpeado a todos los países y Bolivia no ha sido la excepción. Las cifras son muy preocupantes de lo que se ha obtenido, de cómo ha cerrado el 2020. Por ejemplo, el empresariado decía 17 millones de pérdida por día
por estos paros, por estos bloqueos, por esta imposibilidad de trasladarse de un departamento a otro, lo que ocurrió con la terminal de buses de Santa Cruz. Entonces, claro, económicamente la situación es difícil y con estas medidas de presión se vuelve más difícil aún. Claro, por eso es que nosotros decimos que no es el camino la medida de presión, porque está claro que está el gobierno en disposición de dialogar siempre, lo ha demostrado desde el principio, se ha sentado con todos los sectores, ha hablado sobre este problema y ha expresado voluntad para llegar a acuerdos. No es la salida, la medida de presión, estamos en una situación muy compleja económicamente, nos estamos recuperando de a poco. Mire usted, el transporte interdepartamental de pasajeros, esta es probablemente la época de mayor intensidad en cuanto a la demanda de pasajes y sin embargo tenemos las terminales cerradas del país. Esto no le hace bien a la economía, no le hace bien a los compañeros que viven de la venta de alimentos, a los compañeros que viven del comercio del día a día. Todos nos hemos perjudicado con este tipo de medidas y no es el camino, no es el camino. Tenemos que mostrar voluntad, el gobierno está mostrando voluntad, está generando los escenarios de diálogo de manera permanente y sin embargo vemos que hay una posición a veces que es un poco rígida en parte del sector transporte, pero que tenemos que llevarla a un nivel de flexibilidad para que podamos abordar acuerdos. Cuando nos sentamos a la mesa de negociación es para ir cediendo de ambas partes y llegar a un punto de equilibrio. No le hace bien al país, no le hace bien a la economía que está intentando salir de la crisis, no le hace bien el que estemos en este tipo de medidas, sobre todo en esta época que para algunos sectores son tal vez la única época en que pueden tener ciertos superávit, ¿no? Mañana se va a comenzar con el diálogo, va a haber un diálogo, va a haber un encuentro, tendiente este encuentro a llegar a posiciones de consenso. El transporte más otros sectores piden un diferimiento. Las explicaciones desde el Ministerio de Economía han sido, y desde la ASFI han sido amplias respecto a la imposibilidad, porque esto generaría un diferimiento, me refiero, generaría una inestabilidad en el sistema financiero. Todos esperamos a que el diálogo pueda llegar a buen puerto, no tener que vivir una jornada atípica como la de hoy, con los perjuicios claros, evidentes, que se han evidenciado y que se han podido ver. Pero bueno, en caso de no llegar a acuerdos, se anuncian protestas de 48 y luego de 72 horas. En ese caso, se ha tomado ya una definición de cómo actuaría la policía para evitar lo que precisamente hoy, de forma muy parcial, afectó la cotidianidad. Nos preocupa mucho que mañana se instale la mesa de diálogo con Santa Cruz, todavía manteniendo la medida de presión. No es correcto que instalemos una mesa de diálogo manteniendo una medida de presión tan pesada sobre la población. En Santa Cruz se ha anunciado que se va a continuar con el bloqueo de manera indefinida y creemos que no es correcto porque yo estoy seguro, estoy confiado en que mañana va a haber solución. Entonces vamos a estar forzando a toda una región del país, a todo un departamento del país a mantener una medida que nos hace daño a todos, Entonces la predisposición para el diálogo debiera estar acompañada también de una desmovilización general de los actores en conflicto para que podamos sentarnos sin ningún tipo de presión y sin ningún tipo de espada de Damocles sobre la cabeza de los ciudadanos. Los ciudadanos tienen derecho a trabajar, tienen derecho a transportarse, tienen derecho a generar riqueza todos los días para su familia, para el país, y no podemos abordar este diálogo en estas condiciones. Pero mañana se va a instalar el diálogo, están convocados los actores y esperamos que se resuelva a corto plazo. Viceministro, muchas gracias por haber estado con nosotros en el inicio de Noche Sin Tregua. Primero, con la evaluación de esta jornada y segundo, esperando lo que vaya a ocurrir el día de mañana en el diálogo, en este diálogo que ha sido convocado. El tema central, el tema medular del encuentro es el referido al diferimiento de los pagos a los bancos, las deudas, el pagar las deudas, ampliar el diferimiento. ¿Qué quiere decir esto? En no pagar las deudas, el sector del transporte pide por lo menos 6 meses como para poder no cumplir con estos pagos, mientras el gobierno ha explicado el tema del periodo de gracia de 4 meses que se ha abierto con el tema de pagar interés y no capital. Bueno, es un tema económico bastante complicado, por supuesto. Vamos a esperar que vaya a ocurrir en el diálogo. Le agradezco mucho por haber estado con nosotros. Muchas gracias, Jorge. Un saludo.